Bueno, buenos días. Esta charla es de respuesta al zinc en cereales. La va a dar Gabriel Espósito. Gabriel Espósito, para los que no nos conocen, es ingeniero agrónomo, magíster en producción vegetal de la Universidad Nacional de Río Cuarto, doctor en ciencias agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, director de tesis de posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, director y... ¿Se escucha bien? Director de proyectos de investigación, profesor de la Cátedra de Producción de Cereales, docente e investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto y miembro de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. Hola, hola. Está. Lo único que confirma todo eso es que me estoy poniendo viejo ya. Bueno, es un gusto estar en el taller de respuesta al zinc de APRESID este año. Tenemos alguna experiencia trabajando en el sur de Córdoba con características edafoclimáticas particulares. Para quienes no conocen, el sur de Córdoba es un ambiente donde las precipitaciones se concentran en el verano, con un ambiente bastante ondulado y suelos bastante arenosos, lo cual hace que tengamos suelos con bajo contenido de materia orgánica, y eso en buena medida condiciona buena parte de lo que vamos a hablar en la charla, que es la respuesta al zinc. Para empezar y acordando algunas características, vamos a mirar una de las fotos. Por suerte, cada año conseguimos más fotos de deficiencia en zinc en la zona. Cuando doy clase en la universidad decimos que hace falta poner nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, prontamente calcio, magnesio, y a este ritmo dentro de poco vamos a usar toda la tabla periódica como elementos de fertilización. Si miramos una planta que tenga esta característica como la que está aquí, podemos confirmar que eso sea una deficiencia de zinc, porque vemos que en las hojas viejas de la planta no hay ninguna sintomatología, no hay ninguna clorosis, mientras que en las hojas nuevas de la planta, las hojas superiores, vamos a ver esto que se llama clorosis internerval, que generalmente puede ser ocasionado por 2 o 3 causas distintas, pero la que más frecuentemente se destaca es la deficiencia de zinc. Hay que tratar de evitar la confusión de cuando esta deficiencia también se le observa en las hojas basales o en toda la planta. Es posible que la clorosis internerval se presente en toda la planta, y en ese caso estaríamos hablando de otro problema, posiblemente asociado a alguna fitotoxicidad con herbicidas, principalmente del orden de las sulfonilureas, que a veces se utilizan en los barbechos que irían a soja y que luego se cambia en la planificación y ese lote pasa a ser destinado a maíz. Entonces, en ese caso no sería una deficiencia de zinc, pero se tiene que generalizar en toda la planta. Existen otras sintomatologías que yo, por una cuestión de espacio, de tiempos, no traje, porque la idea del taller es que discutamos sobre el tema, más que hable yo, y que podrían ser que la planta le cuesta desplegar las hojas, que puede ser que crezca más un lado de la hoja o un sector, una media lámina, más que la otra media lámina, y eso haga que se atirbuzone la hoja, o algunos esfumados, la clorosis no tan marcada como esta, sino que hay clorosis sectorizada, que hay que tratar de evitar, porque he visto fotos mostrando que eso era deficiencia de zinc en algunos casos, y lo que está ocurriendo es un ataque de chinche. Entonces hay que identificar que justamente el daño por chinche no provoque luego un esfumado en la hoja, ¿no? Bien, ahí tienen de nuevo lo que generalmente se observa como deficiencia de zinc. Otra vez podemos apreciar que en las hojas basales el síntoma es de menor problema y en las hojas nuevas el síntoma es más marcado, porque el zinc dentro de la planta es de escasa movilidad, al igual que en el suelo. Las deficiencias de zinc pueden ser ocasionadas por varios problemas. Uno de ellos, el más frecuente, es que el suelo tenga baja disponibilidad de zinc. Pero también lo podemos inducir por manejo. Este es el caso de un campo que está al este de la ciudad de Río Cuarto, un campo que está siendo manejado con varios equipos de riego. El productor planifica una buena productividad y resulta ser que cuando para esa buena productividad hace una importante incorporación de fósforo en ese ambiente,
cuando vamos con los alumnos a ver un práctico, identificamos que sistemáticamente había un surco que estaba disminuido en crecimiento y con una coloración predominantemente rojiza, mientras que el resto de los otros surcos tenía mayor crecimiento, pero tenía una clorosis internerval marcada. Y este surco se repetía de manera sistemática. La conclusión simple es que este surco había tenido un problema de dosificador tapado en la aplicación del fosfato al momento de la siembra, mientras que los otros no. Pero aquí encontrábamos la deficiencia de fósforo y aquí encontrábamos un antagonismo con el zinc. En forma más cercana podemos apreciar que estas son las plantas con deficiencia de fósforo, de ese surco con el dosificador tapado, y estas eran las plantas donde por haber agregado fósforo provocábamos una interferencia en la absorción normal de zinc y por lo tanto la deficiencia. Un dato interesante de ver en la foto, fíjense también para rescatar el efecto del fósforo sobre las raíces al comparar plantas que no tuvieron y plantas que lo tuvieron, ¿no? Otra experiencia que hicimos y que también nos impactó fue el hecho de en un ensayo donde comparamos diversas fuentes de fertilización fosforada, veíamos cómo si utilizábamos fosfato monoamónico, aguárdenme un segundo que me olvidé de apagar el teléfono, de paso le recuerdo a alguno que apague el teléfono. Utilizando fosfato monoamónico, fíjense el grado de interferencia en la absorción de zinc que tiene, con 150 kilos colocados en bandas por debajo y al costado, no en líneas, no en la línea de siembra, sino al costado de la línea de siembra. Y si utilizamos una fuente de fósforo diferente, con una menor actividad química, esto no alteraba la absorción normal de los otros nutrientes. Desgraciadamente no pude evaluar la respuesta de esto en productividad porque tuvimos un daño por granizo muy importante que a veces en Río Cuarto nos juega esa pasada. Entonces, para ir sintetizando cosas, ¿cuáles serían los principales aspectos en los cuales uno podría o cabría esperar respuesta a la fertilización con zinc en los cereales? Por un lado es que la oferta del suelo sea baja. Además, recuerden que es un nutriente de escasa movilidad dentro del suelo. Entonces, el suelo rizoférico muy rápidamente se agota. Puede moverse un poquito por difusión, pero eso hace de que no la distancia a la que se pueda mover ese nutriente sea baja. Entonces, de esa manera, la planta podría encontrarse con una baja disponibilidad de zinc en el espacio inmediatamente circundante a la raíz. Las condiciones de alcalinidad del suelo son importantes. Es un suelo que en condiciones de suelos alcalinos inmoviliza. Las condiciones de temperatura, es un nutriente que ahora vamos a ver está asociado a la materia orgánica, entonces si tenemos actividad de mineralización de la materia orgánica vamos a tener disponibilidad de zinc. Obviamente, como dijimos, más materia orgánica, más nutriente. Como vimos recién, interacciona con otros nutrientes. Es visto claramente el antagonismo que tiene con el fósforo, pero a su vez el zinc antagoniza al manganeso. Entonces es posible que alguna fertilización excesiva de zinc empiece a interferir en otro nutriente. Bueno, por consecuencias también la estructura del suelo en cuanto a los procesos de aireación y de infiltración del agua van a afectar la disponibilidad y también si podemos encontrar respuesta cuando hay un exceso de nitrógeno en el suelo. Para datos que recopilamos en muchos lotes del sur de Córdoba, cada puntito representa un lote, esto es una diapositiva que tiene varios años, la bibliografía indicaba que el umbral crítico por debajo del cual podemos encontrar respuesta al zinc mediante un extractante que es de TPA es una parte por millón. Si miramos los suelos del sur de Córdoba, como dije, arenosos, con bajo contenido de materia orgánica, prácticamente todas las muestras se encontraban dentro de esa característica y que la proporción del zinc aumentaba a medida que aumentaba los contenidos de materia orgánica. Entonces, como consecuencia de pérdida de materia orgánica por la falta de rotación de cultivos, por la pérdida de la praderización del sur de Córdoba, además de que nunca se fertilizó con este nutriente, es claro comprender el agotamiento de la reserva natural del suelo. En este marco hemos realizado una vasta cantidad de ensayos. Yo creo que esta debe ser la mitad de la cantidad de ensayos totales que hicimos. Tenemos que incorporar ya más, lo que pasa es que las barritas empiezan a quedar cada vez más finitas. Y lo que vemos que prácticamente en todos los ensayos encontramos respuesta al zinc.
de distinta magnitud, desde prácticamente muy pocos kilos a más de 12, 13 quintales de maíz por haber agregado zinc. ¿Cuáles son las fuentes de zinc que utilizamos? Todas las que existen en el mercado. Curas semillas, foliares, en formas sólidas con los arrancadores y en formas líquidas con la refertilización nitrogenada líquida. Lo que vimos que en promedio logramos 5 quintales de respuesta con un desvío de 2 quintales y un aumento de la productividad del orden del 6%. Es un nutriente importante, pero a mí me preocupa mucho porque es un nutriente muy asociado a la síntesis hormonal de auxinas, por lo tanto a las hormonas de crecimiento. Como en Río Cuarto tenemos un problema severo que es el mal de Río Cuarto, toda afección al crecimiento inicial de la planta puede hacer que el mal de Río Cuarto tenga un ataque muy severo. Entonces todavía no he tenido la suerte o desgracia de tener un año con una epifitis importante de mal de Río Cuarto y ver qué pasa con los ensayos de zinc, porque estoy esperando que un año de eso la respuesta del zinc sea del orden de los 60 quintales por este problema de que estábamos hablando de la interferencia en el crecimiento del maíz. Bien, ¿qué ocurre cuando nosotros consideramos este nutriente en nuestros esquemas de fertilización o cuando no lo consideramos? Si estimamos la eficiencia de uso del nitrógeno en una fertilización clásica, líquida, chorreada con guan, y agregamos o no agregamos zinc a esa mezcla, para los suelos de Córdoba podemos encontrar que la eficiencia agronómica sea de 18 kilos por kilo de N o de 12 kilos por kilo de N. Cuando esto significa un 50% de aumento en la eficiencia de uso del nitrógeno, por solamente agregar 1 kilo de zinc o 1,5 kilos de zinc a esa mezcla. Si consideramos la relación de precios actual, estimando un precio de nitrógeno de $1 el kilo y el precio del maíz neto a cobrar de un productor con un flete de 300 pesos la tonelada, de acuerdo a lo que está haciendo Rosario, alrededor de 900 pesos la tonelada, de $60 la tonelada neto a cobrar, estamos hablando de una relación de precios de 16 kilos de maíz para pagar 1 kilo de nitrógeno. Por lo tanto, esto podría definir que hay un esquema de nutrición que es rentable y un esquema de renutrición que no es rentable, porque en esta condición hay un quebranto por haber fertilizado, mientras que aquí hay una pequeña ganancia. Cuando discutimos esto en el marco del nitrógeno, y esto lo publiqué en el último Congreso de la Ciencia del Suelo, podemos ver que si nosotros agregamos zinc a esa fertilización, podríamos conseguir 66 kilos de maíz por kilo de P, pero si no ponemos zinc sacamos 42. Y con el mismo enfoque, con una relación de precios de 42 kilos, aumentando casi en un 57% la eficiencia agronómica de uso del fósforo, estaríamos en una condición de no retorno económico o de una importante ganancia. Entonces, en un año donde la cosa se pone muy complicada por precio, hay que tener muy en cuenta hacer fertilizaciones balanceadas porque van a poder ser rentables, mientras que si no hacemos fertilizaciones balanceadas, perdemos la rentabilidad de la fertilización. Este trabajo me permitió interpretar cómo influenciaba la oferta natural de fósforo en cuanto a la ganancia de agregar zinc a esa mezcla fosforada de arranque. ¿Se entiende? Aquí estamos viendo un gráfico donde P-Bray sería el contenido de fósforo Bray que había al momento de la siembra en estos experimentos, y esto fue cuánto fue la ganancia por adicionar zinc en la eficiencia agronómica del uso del fósforo. Obviamente, por el efecto de antagonismo que hablábamos antes, a medida que aumenta la oferta natural de fósforo, agregar fósforo implica antagonizar cada vez más al zinc, por lo tanto la respuesta por agregar zinc es cada vez mayor. Fíjense que podemos llegar a niveles del orden del 100% de aumento de la eficiencia agronómica en condiciones de suelos de alta oferta natural de fósforo y en esquemas de reposición de fósforo. Ahora, ¿qué pasa a medida que perdemos fósforo en el suelo? El impacto de agregar zinc se va reduciendo, al punto tal que en realidad lo que hay que hacer en esas condiciones es preocuparnos por la nutrición fosforada, ¿no? De nuevo, lo único que estamos discutiendo es el impacto de hacer un correcto diagnóstico y un correcto balance nutricional del suelo. Como el zinc, este es un nutriente asociado a la materia orgánica, también empezamos a analizar, dado que la materia orgánica varía espacialmente en el suelo, si no convendría evaluar la variabilidad espacial de la respuesta al zinc, como para en algún futuro, tecnología de aplicación mediante, hagamos aplicación variable de zinc.
En este contexto empezamos a hacer estos tipos de experimentos en maíces tempranos. Estos son datos de este año, en el cual en un lote zonificado de cerca de 100 hectáreas, cruzamos franjas fijas de zinc crecientes. Ahí encontramos el mapa de rendimiento. Fíjense qué buen grado de asociación entre la zonificación previamente realizada y la productividad de maíz encontrada en este experimento. Y una de las cosas que a mí me impacta y me obliga a profundizar este tipo de trabajos es que históricamente los que hacemos investigación estamos asociados a las microparcelas porque nos permite medir muchas cosas en esa microparcela. Pero el estudio de ir hacia la microparcela nos impide ver la variabilidad espacial de lo que estamos trabajando. Y cuando pensamos en un productor que se enfrenta a sembrar en un lote de 100 hectáreas con la sembradora parada acá, tiene que tener una recomendación que le permita aplicar el nutriente en todo el campo. Si uno hace el estudio de microparcelas y por cuestiones aleatorias cae en este sitio, donde, por ejemplo, eso sería la ubicación del experimento, la conclusión, ¿cuál hubiera sido? No hay respuesta al zinc. Recomendación al productor, no aplique zinc porque no hay respuesta. Si por fortuna, en lugar de haber caído acá, hubiéramos caído acá, ¿qué hubiéramos dicho? No, la respuesta al zinc es altísima. Ponele zinc a todo el lote. ¿Se entiende a dónde voy, no? Entonces el eje es que desde la investigación, a la hora de querer elaborar modelos de recomendación agronómica para aplicar, si estamos trabajando con ambientes variables, tenemos que incorporar esa variabilidad. Y esta es una de las formas. Bueno, ¿qué se encontró en este trabajo? Este tipo de respuestas. Esta fue la curva de respuesta al zinc en el ambiente de alta productividad y esta fue la curva de respuesta al zinc en el ambiente de baja productividad. De nuevo, para las condiciones de relación de precios actual de esta campaña, no de la campaña esa, de la que viene, con los precios de maíz espantosos que tenemos y los precios de los fertilizantes, esta sería la dosis óptima económica de zinc y esta sería la dosis óptima económica de zinc. Esto está demostrando que la dosis varía en el ambiente. Esto es en un maíz temprano. En la campaña pasada también hicimos el experimento en maíces tardíos. De nuevo, aquí estamos con dos zonas de manejo, alta y baja productividad, cruzamos franjas fijas, aquí encontramos el mapa de rendimiento, baja productividad, alta productividad, y para maíces tardíos sacamos de nuevo las curvas de respuesta, que a diferencia de lo que acabamos de ver en maíces tempranos, en el ambiente de alta productividad no hubo respuesta al zinc, en el ambiente de baja productividad la hubo, pero con una dosis bastante baja, asociado a que estamos en una condición de siembra tardía, seguramente, con mayor temperatura y mayor oferta natural del suelo de zinc. Un dato que me llama mucho la atención es que los niveles de zinc de ese suelo eran de 2,57 partes por millón y 1,39 partes por millón. Lotes que generalmente a mí me resulta casi imposible encontrar en Córdoba, pero que en el mes de diciembre me estaba dando esa oferta. Y la otra cosa es que encontramos respuesta con estos niveles. Esto pone en discusión si para los maíces tardíos los niveles críticos son los mismos que para los maíces tempranos. Y bueno, y hay que abrir toda una línea de trabajo para poder entender ello. En relación al trigo, aquí les muestro muy rápidamente y para ir terminando, 4 experimentos realizados, 3 en secano y 1 bajo riego, en el cual probamos testigos sin fertilizar, 20 kilos de P, 20 kilos de P, 12 DS y a eso le agregamos 1,15 kg de zinc. Como se puede apreciar, hubo respuestas a varios de estos nutrientes, pero para sintetizar e ir rápido a la discusión con ustedes, puse de nuevo la eficiencia agronómica de uso del fósforo como eje principal, porque es nuestro principal nutriente para discutir en la República Argentina. Recuerden que no tenemos fuente fosforada nacional. Esta sería la eficiencia agronómica del trigo para la aplicación de 20 kilos de P. Esto sería si le agregamos azufre. No hubo una respuesta importante al azufre, pero fíjense qué pasa cuando a esa mezcla le agregamos 1,15 kg de zinc. El trigo también es un nutriente de alta respuesta al zinc. Seguramente lo es el sorgo, pero no tengo experimentos todavía de sorgo. Espero este año poder hacer alguno. Para la relación de precios actual, estábamos con una ganancia del 40% en la eficiencia agronómica y con una relación de precios de 33 kilos de trigo para pagar 1 kilo de zinc. Hay una clara diferencia en la ventaja económica
de retorno por hacer una fertilización balanceada versus no hacerlo. A modo de síntesis, como verán, hemos encontrado una sostenida respuesta a la adición de zinc, tanto sea en maíz como en trigo. Hay tanto respuesta en maíces tempranos como en maíces tardíos. Tenemos que considerar que el zinc es un nutriente muy importante a la hora de hacer recomendaciones balanceadas de fertilización y ha sido muy grande el impacto que hemos visto en la eficiencia agronómica del fósforo y del zinc, y manejar estas estrategias de fertilización balanceada pueden hacer que la fertilización sea rentable cuando las condiciones de mercado no lo son. Gracias por su atención y quisiera recordar a un colega y amigo que trabajó conmigo durante muchos años, que es el ingeniero Ricardo Balboa, que bueno, nos dejó en febrero de este año y con el cual hicimos muchas de estas experiencias. Si anotan esta página web que está aquí, pueden descargar todas las publicaciones que hemos realizado en relación a esto de manera gratuita y revisar todo lo que estamos trabajando en el Departamento de Producción Vegetal. Gracias por su atención. Gabriel, gracias por la presentación, estuvo muy buena. Vos muy claramente marcás el efecto que tiene el agregado de zinc sobre la eficiencia tanto de N como de P. Y eso lo hace evidentemente muy interesante desde el punto de vista económico, pensando en el ejercicio en cuestión. Todos sabemos la situación por la que está pasando el sector, y mejorar la productividad en el corto plazo es clave, es estratégico. Ahora, me gustaría saber cuál es tu reflexión, ya que conoces bien el paño, la zona y demás. ¿Cómo te imaginás esto a futuro, de la mano de lo que también mencionaste, la desaparición de pasturas, la caída sistemática en materia orgánica? ¿Cómo lo relacionás esto en el mediano y más largo plazo? ¿Cuán sostenible lo ves? Paralelamente a estos trabajos llevamos un trabajo de comparación de labranzas en el campo experimental de la universidad, donde hacemos agricultura con pastoreo de los rastrojos y a su vez todo eso rotación con pasturas. Y en términos de sostenibilidad, en términos de balancear materia orgánica, en términos de sostener el resto de los nutrientes imprescindibles para el suelo y además en tener estructura física del suelo, porosidad y compactación, en ambientes como el nuestro, la agricultura continua con una rotación 7 años de soja, 1 de maíz, es inviable directamente. De hecho, hay severos problemas de erosión que se están viendo. Y a su vez, no te olvides que nuestra zona es manicera. Cuando le agregamos maní a ese esquema, el sistema estalla prácticamente. Entonces, yo creo que estas son opciones, creo que pueden favorecer la sustentabilidad en la medida que por mejorar la rentabilidad de lo que hacemos en maíz, estimulamos un poquito más la siembra. Porque en este contexto, volver a las pasturas va a ser muy difícil. A menos que sea buen negocio producir alfalfa para stock de caballos de carrera europeos, pero vamos a cubrir muy rápidamente ese mercado. En Río Cuarto se ha puesto una planta de peletizado de alfalfa, ¿no? de hoja de alfalfa, con importantes volúmenes de exportación. Lo que pasa es que son mercados muy chicos. Entonces yo creo que la praderización ha sido condenada. Me parece que lo que tenemos que sostener desde la academia es la rotación con gramíneas. Y me parece que esto ayuda. Ahora, el otro problema me parece más serio, Lalo, es el tema de qué pasa si vamos poniendo zinc, un nutriente inmóvil, en el suelo y nos vamos llegando a dosis donde recuperemos su fertilidad y empiece a pasar a ser antagónico con otros nutrientes. Hay que checar los efectos a largo plazo de esto, que todavía yo no lo he hecho. Pero hay muchos jóvenes para trabajar ahora. Justo iba ahí la pregunta, si el zinc lo podemos manejar tipo fósforo, o sea, por ahí no vale la pena esforzarse demasiado en la dosis justa, óptima, económica para la campaña,
si después me queda en el suelo y largo más tarde o más temprano, lo voy a aprovechar. Seguramente. Seguramente que hay que posiblemente entrar en eso y empezar a hacer aplicaciones por ahí sistemáticas de zinc en nuestra zona. Yo creo que del orden de 1 kilo sería bueno. El tema es decir, bueno, ¿cuántas tengo que hacer? Si 1, 2, 3. Porque pensemos que un maíz de 100 quintales se está llevando 500 gramos de zinc. Entonces, bueno, posiblemente si aplicamos 1 kilo, recuperemos rápidamente la fertilidad. Y como todos los nutrientes móviles, siempre podemos estar esperando un efecto residual de esa fertilización. Pero bueno, hace falta de fertilizar, monitorear, volver a fertilizar, volver a monitorear y decir, bueno, cuáles son los niveles que deberíamos tener en los suelos. Si miramos el trabajo de Hernán Saín Rosas y todo el grupo de fertilidad de Balcarce, vamos a ver que naturalmente los suelos prístinos de la región pampeana tenían más de 2 partes por millón de zinc. Yo no lo quise poner eso para no agrandar la presentación. Entonces tendríamos que estar pensando en tratar de ir hacia suelos con más de 2 partes por millón de zinc y sostenerlos en ese nivel. ¿Qué tal? Buen día. Para saber si tienes algún comentario, si hay algún dato para saber, calidades de cereales de invierno, si hay alguna respuesta por la aplicación de zinc. Digamos, hablaste algo de rendimiento, pero no sé si hay algo estudiándose en el sentido de eso. Yo no hice, recordá que provengo de una zona que no es triguera prácticamente, ¿no? No tenemos esa cultura, por ahí acá los chicos de Balcarce puedan aportar. Me estaban comentando gente en Uruguay la semana pasada que haciendo aplicaciones foliares de zinc en estado de hoja bandera del trigo, habían aumentado la cantidad de granos por espiguilla fijados, pero eso sobre un impacto en el rendimiento, no sobre la calidad del grano en términos de proteína. Lo que sí es importante, y el doctor Kakmak lo ha manifestado muchas veces, el zinc en maíz es un nutriente que está en escasa presencia y con baja disponibilidad. Y la carencia de alimentación humana de zinc es muy importante a nivel mundial. Hay muchos lugares que su dieta no tiene base de alimentación la carne como nosotros, porque nosotros con la carne tapamos todos los problemas de alimentación, pero países que no pueden tener esa opción y que se alimentan en base a maíz, es normal la carencia de zinc. Y la desnutrición con zinc en estadios infantiles es muy severa. De hecho, bueno, hay todo un trabajo para mejorar la nutrición con zinc. No sé, Lalo, si quería aportar algo en relación al trigo, por ejemplo. Pero el tema de calidad nutricional de los granos es un tema central. Yo creo que en los próximos años buena parte de la comercialización de granos se va a sentar en la calidad nutricional de los mismos. Sí, Gabriel, lo que vos mencionás son los trabajos de Kakman, los más conocidos internacionalmente, que se han presentado inclusive en el simposio de fertilidad que organiza el IBNI aquí en Rosario. Claramente muestra el efecto favorable del agregado de zinc en la concentración de los granos de trigo. Claro. Pero de zinc, no de proteína. No, en proteína no cambia absolutamente nada. Claro. Los pocos resultados que tenemos con algunas muestras que hemos analizado allá de la zona, no hemos notado ningún tipo de efecto, ni en proteína y en concentración de zinc, que están empezando a hacerse los primeros trabajos. Se está tratando de ver algo de eso, pero en proteína, en calidad, no. Es un nutriente de la alimentación nuestra esencial, ¿eh? Cuando uno empieza a estudiar esto y empieza a revisar qué pasa, cómo está nuestro consumo de zinc, en general la población humana está consumiendo menos zinc del que necesita, excepto que tenga una dieta muy rica en carne, repito, ¿no? Eso nos cubre muy bien. Pero cuando uno mira mundialmente hay una desnutrición de zinc muy importante y el problema es que los cereales son de muy baja oferta. Gabriel, hablaste de que el zinc lo podías incorporar de distintas formas. ¿Tenés evaluado si hay una mejora o una mejor eficiencia poniéndolo con el arrancador o haciéndolo vía foliar o otro método? No, en realidad sí.
hemos evaluado y no notamos una diferencial eficiencia. Sí te puedo decir que si lo pones con la forma de curasemilla, te vas a quedar corto en dosis. Generalmente a eso hay que reforzarlo con una aplicación foliar. Pero agregando 1 kilo, 1,5 kilos de zinc con los fertilizantes arrancadores sólidos que hay en base a fósforo, o agregando 1 kilo o 2 kilos de zinc con lo que es los nitrogenados, hemos encontrado similares respuestas. Lo que sí cambia es un poco la dosis de zinc. Parecería ser que los chorreados líquidos con nitrógeno, por la forma de zinc que se está aplicando y por la ubicación espacial seguramente, demandan una mayor dosis que los otros. Pero son todas fuentes muy, muy recomendables. Lo que sí he visto siempre es que, vieron la deficiencia, ¿no? Cuando vos fertilizás con zinc, no la quitas del todo. Proporcionalmente la disminuís. Si mirás un testigo con fosfato de amónico, donde el 100% de las plantas manifiestan antagonismo o deficiencia inducida o no inducida, cuando agregás zinc con un fertilizante arrancador, te queda un 20% de plantas con deficiencia, que todavía no hemos descubierto a qué se deben y si no es otra deficiencia nutricional que se está empezando a desbalancear por agregar zinc. Pero, porque una de las sospechas es manganeso, pero hemos hecho algunas pruebas agregando manganeso y eso no lo corregimos. Y cuando miramos los análisis de suelo de nuestra zona, generalmente están bien provistos de manganeso. Pero bueno, hay que seguir. Gabriel, te hago una consulta. En sistemas de, digamos, maíz bajo riego, que se hace bastante en la zona, relacionado con la calidad del agua de riego, nosotros muchas veces vemos que como son aguas bicarbonatadas sódicas, el problema de zinc digamos, aumenta porque en realidad tenés otro potencial de rendimiento, tenés riego con mala calidad. ¿Vos cómo lo ves en tu zona? ¿Tenés algún resultado? ¿Has visto algo? Yo no sé si será porque esto empezó, la historia del zinc en el sur de Córdoba arranca, vieron que nosotros tenemos mal de Río Cuarto. Entonces, cada vez que hay algo raro, sobre todo en maíz, tenemos la cultura de ponerle el mal de algo. Y como era muy frecuente en el campo de un productor, que no voy a decir su nombre, pongamos que sea el campo de Rodríguez, y en el año 96, 97 se manifestó fuertemente y no teníamos claro qué era, enseguida le mandamos el mal de Rodríguez, ¿no? Entonces, quedó como el mal de Rodríguez, y el mal de Rodríguez estaba en varios lados, hasta que un día se hizo una reunión donde fue gente del INTA Balcarce, Fernando García, Martín Díaz Orita, que recién llegaba de Estados Unidos, Hugo Fontaneto y Cachi Gambaudo. Bueno, nos juntamos varios de los fertilólogos del país y revisando y discutiendo bastante llegamos a la conclusión que era el zinc. Ahora, solo se veía en el campo de Don Rodríguez y muy poquito en el resto. De ahí para acá, lo único que hizo fue crecer. O sea, antes, por ejemplo, consultas que llegaban a mi oficina sobre maíces que quedaban retrasados, plantas aisladas. El problema es que esto empieza siempre como plantas aisladas, y eso es por la baja movilidad del nutriente dentro del suelo. También porque manchones, nosotros tenemos manchones salinos sódicos en nuestra zona, cuando hay influencia de napa freática. De nuevo, manchones que se agrava este problema, ¿no? Y el tema fue creciendo, antes solo en maíces tempranos, después en maíces tardíos y ahora está por todos lados. La otra vuelta estuve con Gustavo Ferrari revisando unos lotes en Buena Esperanza, San Luis, tierras de reciente incorporación a la agricultura y veíamos deficiencia de zinc. Posiblemente muy inducida por una alta oferta natural de fósforo en esos suelos y un bajo contenido de materia orgánica. Pero yo creo que el problema se ha agravado. Y estamos lejos de que la gente lo haya incorporado de manera masiva. Acá la gente que trabajó con Mosaic, creo que una de las experiencias fue que creyendo que iban a poder posicionar a un fertilizante que era el S10 en el mercado, muy rápidamente el consumo se le fue al SZ, posiblemente por esta realidad. Pero yo creo que sí, que con el agua de riego, si estamos agregando agua alcalina, el problema lo agravamos, sin duda. Sin lugar a dudas. También ha pasado algo inverso.
algunos suelos de nuestra zona, o donde trabajás vos, se acidifican, se están acidificando. Yo estoy empezando a encontrar suelos con 5,2, 5,3, 4,8 de pH. Claro, en esos suelos lo que va a pasar es al revés, va a mejorar la oferta de zinc. Pero bueno, ni hablar del resto de los nutrientes y de los cultivos, ¿no? Creo que ahí tenemos otro tema, tenemos que empezar a poner cal. Ahora, ¿qué ocurre cuando empecemos a agregar fósforo y empecemos a agregar cal? ¿Qué le va a pasar a este nutriente? Otra vez se va a complicar. Bueno, de nuevo, tenemos que pensar en fertilizaciones balanceadas, y bien diseñadas, bien pensadas, con ingenieros agrónomos capaces para manejar el tema. Así que, bueno, el agua, la calidad del agua es un tema muy importante en todo esto. ¿Otra pregunta, otro comentario que quieran hacer? Carlos. Gabriel, vos te referiste al tema del antagonismo. Normalmente cuando uno habla de antagonismo lo refiere a algo que es una problemática severa. O sea, estoy manejando nutrientes, estoy generando algo que no quiero que pase. En el tema de fósforo con zinc, eso está bastante divulgado en la literatura internacional, pero a nivel nacional hay poca información. Y en países cercanos, Argentina, Chile, donde se usan dosis de fósforo muy altas, combinados con zinc ese antagonismo no se da. ¿Cuál sería la hipótesis, más allá de lo que vos has visto visualmente? O sea, ¿qué habría que hacer para poder documentar que ese antagonismo es efectivamente debido a la aplicación de fósforo con zinc? Tendríamos que estar haciendo estudios a un nivel de química de suelo y de cultivo que no sé si se están haciendo en la Argentina. Hay múltiples son los procesos. La ciencia agronómica no ha definido la principal causa del antagonismo. Se han mencionado varios procesos, unos a nivel de absorción, otros a nivel de translocación y otros a nivel de fijación. Y no ha sido claro en cuanto a decir, bueno, es este el problema. Yo no sé tampoco si es un problema, aparentemente es un problema de P. P está en juego, no es solo el fertilizante químico con P que tendrá algún efecto rizoférico por ahí a nivel de alcalinidad o de acidificación circunstancial. Porque cuando tenés suelos ricos en P y no los fertilizás, vos ves una deficiencia de zinc. O sea que evidentemente el fósforo está jugando. Ahora, yo sospecho que puede ser que los fertilizantes también interfieran desde otra óptica. Por ejemplo, si son fertilizantes con alcalinización del suelo. Uno de los casos más típicos es la urea. El agregado de urea al suelo eleva instantáneamente el pH a valores cercanos a 9. Ese proceso va a interferir en la absorción de zinc, seguro. Por eso digo que creo que hay dos efectos. Ahora, hay que hablar con los químicos y sobre todo con los químicos de suelo para que trabajen en el tema. Está hablando con un profesor de cultivos. Sí, lo que vos decís a nivel de alcalinidad se genera cuando vos comparás fuentes distintas, MAP o DAP. O sea, también está evaluado, Lauli lo tiene evaluado, que cuando colocás DAP combinado con zinc se produce un antagonismo bastante fuerte. Claro, pero ahí en el DAP también estás influenciando por la alcalinidad. Exacto. No solo por la presencia de fósforo en la mezcla. Pero quiero decir que igual el fósforo está jugando, porque, insisto, en testigos de aplicación de fertilizante con 35 partes por millón de fósforo, que quedan algunos relictos en nuestra zona, vos ves deficiencia de zinc. Entonces, evidentemente, son 2 o 3 seguramente los mecanismos de interferencia. Gabriel, siguiendo un poco con el tema de antagonismo, llama la atención, digamos, cuando vos cambiás la fuente, mostraste en la foto, de monoamónico y un fósforo líquido. Con lo cual, en monoamónico se presentaba deficiencia, en el caso del fósforo líquido, no. No, sí. Esto, digamos, llama la atención porque podría llegar a ser, hipotéticamente, un tema de fuente.
Y te preguntaría qué fuente de fósforo líquido usaste, porque no todos los fósforos líquidos son iguales. No, y además de cantidad también, porque 150 kilos de monoamónico es bastante más fósforo que 80 litros de ese fertilizante. O sea, no solo es fuente y cantidad. La diferencia esa. ¿Y la fuente de fósforo líquido, te acordás, eran polifosfatos solos? Esos son la especie de estos de polifosfatos hechos que hace poquito se ofrecían comercialmente en la Argentina. Eso es fácil. Bien, con un pH muy bajo. Con un pH muy bajo, que seguramente también interfiere en la liberación de zinc natural del suelo. Y con algo de azufre, porque no todos los fósforos líquidos también tienen. Y también yo sospecho que ese tipo de fuentes de fósforo están como acomplejadas químicamente y son menos activas o menos reactivas que los ortofosfatos que se producen cuando uno aplica este tipo de fertilizantes. Pero de nuevo, es una linda hipótesis para que la química del suelo la aborde. Gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? Queda tiempo para, ¿no? ¿O no tenemos que ir ya? Una más. Mira quién está aquí. Buen día. Mi pregunta era si hizo algún tipo de investigación y relacionó la respuesta a zinc viendo los distintos híbridos o empresas semilleras. Porque en mi experiencia que tengo yo, encontré que algunas empresas semilleras responden más que otras. O mejor dicho, se nota más la deficiencia en ciertas empresas, en ciertos híbridos, pero en general ciertas empresas. Ajá. Y como usted dijo que por ahí ahora se ve en todas las zonas, yo hace el 2010 que estoy fertilizando con zinc, y por ahí se ve en todas las zonas, o es que por ahí domina algunas empresas y se ven en esos genotipos que predominan. En los ensayos yo soy de la zona de Armstrong. ¿De dónde sos vos? De Armstrong, Cañada Gómez. Sí, acá cerca. Bueno. En los ensayos que yo fui a evaluar de comparativo de híbridos, yo no percibí ningún efecto híbrido. O no había deficiencia de zinc, o si la había, no tenía un patrón asociado a los híbridos. Pero no eran ensayos específicos para evaluar zinc, eran ensayos comparativos de híbridos. Yo cuando vi la deficiencia nunca pude asociarla con híbridos en particular. Lo que pasa que en nuestra zona los híbridos que dominan son 2 o 3. ¿Me explico? No te olvides que yo estoy en un ambiente donde la tolerancia al mal de Río Cuarto tiene que ser muy fuerte en los materiales genéticos, y en esos 2 o 3 materiales que dominan el mercado no he notado ninguna diferencia, pero es un buen tema para analizar. Yo en el mismo lote he visto que hay empresas, y siempre, desde el 2010 hasta en el mismo lote, sembrado los mismos híbridos, siempre hay un híbrido que se destaca, que marca más, y un híbrido que marca menos. Entonces, y la diferencia que encuentro en rendimiento es de 600 kilos, muy parecido a los 500 que... Entonces lo que vamos a hacer ahora cuando terminemos, nos juntamos 2 minutos, me decís qué híbrido es, a 7 años lo evaluamos. ¿Estamos? Bueno, de mi parte muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias, Gabriel.